La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño y gusto de siempre, les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión de la Palabra de Dios, tratando siempre de encontrar luz para nuestra vida. Estamos meditando, reflexionando las cartas de San Pablo y hoy vamos a compartir algún texto de la carta a los Gálatas. Como siempre, leemos el texto y luego hacemos algún comentario y una aplicación. Nuestro texto hoy lo vamos a tomar del capítulo 1, capítulo primero, versículos del 6 al 12. Me sorprende con qué rapidez ustedes rechazaron al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que los confunden y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Y si nosotros o cualquier ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como se les había dicho, les repito de nuevo, si alguno les anuncia lo contrario de lo que han recibido, sea anatema. Porque ¿a quién busco convencer ahora? ¿A los hombres o a Dios? ¿Piensan que trato de quedar bien con los hombres? Si tratara de quedar bien con los hombres, entonces no sería servidor de Cristo. Hermanos, les hago saber que el evangelio que yo les anuncio no es invento humano, porque no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación del mismo Jesucristo. Hasta aquí pues nuestro texto bíblico. Recordar que la carta a los Gálatas es una carta, obviamente, de las que consideramos de la autoría de Pablo. Estas 7 cartas que llamamos protopaulinas, escritas personalmente por Pablo, y que fue escrita entre los años 54-55. Y como todas las cartas, son escritas para responder a algunas inquietudes de la comunidad o de las comunidades que ha fundado San Pablo. La carta a los Gálatas tiene esta peculiaridad que a Pablo, en primer lugar, le llegan noticias de que se han infiltrado algunos disque cristianos, pero que en realidad son judíos convertidos al cristianismo, que no quieren dejar las prácticas del judaísmo. No quieren dejar, por ejemplo, las abluciones, no quieren dejar las fiestas, no quieren dejar pues todas aquellas cosas rigurosas que prescribía la ley. Recuerden que los judíos creían que por guardar, por observar plenamente la ley, pues ellos tenían más méritos, iban juntando méritos. Entre más escrupulosos fueran con cada uno de los preceptos de la ley, pues ellos tenían más méritos. Y entonces San Pablo se va a encontrar con este problema, que estos que llamamos judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, pues siguen arrastrando a los paganos que también se convierten al cristianismo, quieren que sigan observando las mismas leyes y costumbres de los judíos. Entonces esto causa una división, causa un problema en la comunidad, y Pablo se da cuenta de esto. Otro problema que trata de resolver la carta a los Gálatas es que a Pablo lo menosprecian. Le dicen que él no es de los 12. Y en la carta Pablo se va a defender. Pablo dice, yo recibí el evangelio por revelación de Jesucristo, como escuchamos ahorita. Dice, es más, y hay una buena relación
con las columnas de la iglesia que él mismo dice, Pedro, Santiago y Juan. Pablo subió a Jerusalén a estrechar la mano con ellos, a decirles cuál era su misión, su evangelización, su predicación, y fue aprobado. Entonces Pablo también pues se defiende contra estos ataques. Y finalmente pues hay el riesgo de una comunidad donde hay muchos paganos que se han convertido al cristianismo, pues que estos vuelvan a las prácticas de la idolatría, por ejemplo, en algunos lados, vamos a encontrar más adelante en la primera carta a los Corintios, donde había templos construidos, dedicados a Afrodita, la diosa del amor, donde había incluso prostitución sagrada. Había pues una serie de inmoralidades. Pues ese es más o menos el contexto de la carta a los Gálatas. Y nuestro texto que hemos escuchado, como Pablo lo primero que hace es extrañarse, dice, me sorprende con qué rapidez ustedes han rechazado al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Es decir, aquí es un peligro muy fuerte que la comunidad cristiana ha dejado de practicar el evangelio que Pablo les predicó, un evangelio basado en la fidelidad a Cristo, y que ahora vuelven a esas prácticas antiguas propias de los judíos. Y viene más adelante este pues reproche, esta advertencia o esta maldición de Pablo. Dice, si hay otra persona que les anuncie un evangelio contrario al que les hemos anunciado, maldito sea. La palabra que siempre se utilizaba, anatema sit, sea maldito. Es una expresión muy fuerte, incluso en 2 ocasiones dice Pablo, insisto, si alguien les predica otro evangelio diferente al que yo les he presentado, sea anatema, sea maldito. Es decir, es algo muy, muy fuerte que Pablo expresa, porque debe haber sobre todo una fidelidad a lo que él ha predicado. Y fidelidad a quién, a Pablo, no, fidelidad al evangelio, que no ha sido un invento humano, él insiste, porque no lo recibí de ningún hombre, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está pues lo importante, queridos amigos, cómo esta advertencia de Pablo no solamente quedó para los Gálatas, sino hoy también para nosotros. La Iglesia transmite al mundo siglo tras siglo la verdad que ha aprendido de la fuente misma de la revelación, es decir, de Cristo. A través de esta tradición viva que ya dura 2000 años, la comunidad de Jesús intenta ser fiel y, si es el caso, defender la pureza de esa fe contra posibles desviaciones en una dirección o en otra. Aquí el problema está en la fuerza de la fe en Cristo y no de la antigua, es decir, del judaísmo. Es un tema que vemos muy presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con los episodios de Pedro y Cornelio, y sobre todo en el llamado Concilio de Jerusalén que encontramos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Fíjense cómo a lo largo de la historia los interrogantes pueden ser de distinta naturaleza. Siempre hay la tendencia a configurar la doctrina de Jesús según nuestro gusto y nuestra mentalidad. Es decir, crear un evangelio de origen humano que sea muy sencillo, que no tenga complicaciones, que no tenga implicaciones, que no me pida nada. Y cuidado, eso es algo muy, muy grave que debemos cuidar,
no hacer el evangelio a mi medida, no querer presentar un anuncio, muchas veces con invención humana, siempre dándole la espalda a Jesús. A veces se quiere buscar el aplauso de muchos porque somos novedosos en la forma de expresar las cosas, pero muchas de esas cosas pues son opiniones de personas, de predicadores e incluso de sacerdotes, que puede ser que sean ajenas y vayan en contra de la misma doctrina de la iglesia. Puede ser, y aquí se necesita mucho discernimiento de parte de la comunidad, saber qué evangelizador realmente está predicando la doctrina de Cristo, la doctrina que la iglesia ha transmitido a lo largo de estos siglos y que tiene que ser fiel. En otras palabras, no es el evangelio el que tiene que cambiar, no es la doctrina la que tiene que cambiar, somos nosotros los que tenemos y debemos cambiar. No es pues lícito que queramos un evangelio y evitemos las cosas que no nos gustan, que no se nos parecen hoy, decimos ya no están fuera de tiempo. Pues no, la palabra de Dios nunca va a pasar porque la dijo Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, Él no se equivoca. Quienes nos equivocamos somos nosotros. Fidelidad al evangelio. ¿A cuál evangelio? Al de Jesucristo, que la iglesia transmite y cuida íntegramente para que no sea cambiado, no se acomode pues a mis gustos personales. Pues hay mucho que decir, continuaremos hablando de esta carta de San Pablo. Por lo pronto los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julius Carrillo. Todos los martes desde temprana hora ahí nos encuentran. Compártelo con tu familia, con tus amigos, que ojalá sea un granito más en la evangelización que te sirva para tu propia vida y para la vida de la comunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.